son beneficiarias del programa del apagón analógico y me va a decir. Que Prospera, también de los cambios que ya les he dicho, hay otro más. El presidente Peña cree en nosotras las mujeres, y así es como se hizo un programa de inclusión financiera. ¿Qué quiere decir? Que todas las mujeres de Prospera van a tener acceso a un crédito. Un crédito que no van a tener que recurrir a la tiendita de la esquina, ni con el compadre, ni con el que se dice amigo que a rato nos termina cobrando hasta la camiseta. ¿Sí o no? Hoy el presidente Enrique Peña cree en las mujeres y por eso da esta inclusión financiera. Ustedes van a tener acceso a un crédito, a un seguro sin ningún costo y a una cuenta de ahorro para que ustedes digan cuánto quieren ahorrar. 10 pesitos, 100 pesitos, 200, 500, lo que ustedes decidan. Hoy el programa es lo que queremos, que ustedes prosperen. Hoy no castigamos a quien supera la pobreza, hoy premiamos a quienes nos están yendo mejor. Eso es. Esa es la visión de Enrique Peña Nieto. Eso es Prospera, en que las familias prosperen. Eso es mover a México. Muchísimas gracias a todos. Tomamos protesta, señor gobernador, de nuestras vocales, por favor. Pregunto a ustedes, ¿protestan ejercer su cargo de vocal para el que fueron electas con entusiasmo y honradez, velando siempre por el bienestar de las titulares que representan el progreso de su comunidad, de su estado y de su país? Enhorabuena, señor Villarán, y tener el reconocimiento de todos. Le voy a pedir de la manera más atenta.